Todos, ahí veo algunas caras que ya días no veía y eso me alegra, hermanos. Hermana Roxana, Dios le bendiga, hermana Roxana. Amén. Gloria al Señor. Nuestro hermano Marvin, no sé si ya se ve. Sí, ahí está nuestro hermano Marvin. Qué bendición verle, hermano. Es una bendición verle con sus nenitos, ¿verdad? También nuestra hermana María está ahí con Celestita, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, verles. Gloria al Señor. Y es bueno, hermanos, porque la palabra del Señor dice que bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando venimos a la iglesia le estamos diciendo: Señor, yo necesito de ti, tengo necesidad espiritual. Y eso, hermanos, Él lo ve con buenos ojos. Amén. Los niños van a pasar. Amén. Pasan los niños, por favor, a su clase. Gloria al Señor. Pasen a recibir su enseñanza. ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela. Aleluya. Qué lindo, hermano. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Aleluya. Pues vamos todos a aprender. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Vamos a leer a partir del versículo número 7. Amén. Saquen sus Biblias, hermanos. Saquen sus Biblias. Si no trajo Biblia, pues saque su teléfono, su tablet, lo que usted tenga ahí. Lo importante es leer la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esta palabrita aquí está medio rara, ¿verdad? De viejas, ¿verdad? No se refiere, ¿verdad?, a mujeres, ¿verdad? O posiblemente, ¿verdad? Pero vamos a aclarar eso. Porque ejercítate, dice, para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Hay una palabrita aquí que resalta, hermanos, y es la piedad. La piedad, hermanos, es, vamos a ir entendiendo poco a poco a través del mensaje qué es la piedad, pero es la que identifica a un verdadero cristiano. Yo siempre les he dicho que ser cristiano es el privilegio más grande que el hombre pueda experimentar, ¿verdad? El hombre y la mujer. Y escuchamos, hermanos, en la sociedad que muchos dicen que son cristianos. Cualquiera lo dice, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que el Señor va más allá, porque Él escudriña los corazones. Ser cristiano, hermano, no es simplemente pertenecer a un grupo religioso. No, es mucho más que eso. A los cristianos el Señor, hermanos, nos demanda a ser diferentes a los que no lo son. Porque el cristiano, hermanos, es alguien que tiene que ser formado conforme a la palabra de Dios. Ser cristiano, hermanos, es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que deja de hacer las cosas del pasado y ahora se enfoca, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Eso es ser un cristiano. Pero para eso es necesario escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder creer. La palabra del Señor, hermanos, en Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15, le decía a sus discípulos:
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que todos tenemos el derecho de escuchar esa palabra, ¿verdad? Pero mire lo que dice la segunda parte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, ¿qué dice? ¿Verdad que lo sabemos? Será condenado. Entonces, cuando se predica el Evangelio, hermanos, es una gran oportunidad para que el que está escuchando esa palabra tenga la oportunidad de alcanzar también su salvación y la vida eterna. Por eso es necesario escuchar esa palabra para poder creer, porque sin escuchar, ¿cómo? Dice la palabra del Señor, ¿y cómo escucharán si no hay quien la predique? O sea, ese es algo que el Señor nos ha demandado a nosotros, sus discípulos, ¿va? Para poder hacerlo, para que otros tengan la oportunidad de escuchar y también crean y lleguen a ser cristianos como nosotros ya lo somos. Pero este versículo dice que el que no cree, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor que pasará con ellos? Será condenado. Y eso es lamentable, hermanos. Es lamentable que la mayor parte de personas que escuchan el Evangelio son indiferentes. Hacen caso omiso, hermanos, a este Evangelio bendito de salvación y vida eterna que nuestro Señor Jesucristo trajo. Como dice Mateo 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para esos cristianos que somos nosotros, quienes ya conocimos al Señor, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, que usted es cristiano, y también la palabra va para usted que todavía no lo es, porque si usted está teniendo la oportunidad de escuchar la palabra del Señor hoy, es porque Dios le está dando una oportunidad de esa vida eterna y poner en práctica las palabras que el Señor está hablando hoy. Porque a nosotros los cristianos es a los que nos manda a hacer las palabras que hoy en esta noche leímos ahí en 1 de Timoteo 4:7. ¿Y qué es la palabra que leímos que sobresale? El ser piadosos. Ser piadosos, hermanos, nos tiene que identificar a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Vea lo que dice el versículo. En el 4, en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, se queda ahí con punto. Pero cuando dice viejas, hermanos, si nos ponemos a pensar qué quiso decir, quizá de las viejas tradiciones o viejas costumbres, porque todos, hermanos, los humanos tenemos antecesores, tenemos ancestros, y ellos, hermanos, para cualquier cosa, ellos son nuestro ejemplo, y por tradición quieren que nosotros sigamos haciendo lo que ellos hacían o hacen para mantener quizá una religión, pero no piensan en la salvación de un alma, que es completamente diferente, ¿verdad? Fíjense que este versículo desecha las fábulas profanas y de viejas tradiciones o costumbres, ¿verdad? Pero fíjense que para que entender más el versículo ahora surgen otras versiones. En la Nueva Versión Internacional dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. O sea, se entiende más, ¿verdad? Como que desecha toda tradición. Y después termina diciendo, ejercita la piedad. O sea, está diciendo, disciplínate a sí mismo para ser piadoso. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. O sea, hermanos, el crecimiento espiritual de un verdadero cristiano no se crece, hermanos, o de una persona, aún porque no un cristiano sí, ¿verdad? O mejor dicho, no, porque no se va a formar o crecer espiritualmente poniendo en práctica tradiciones de hombre, ¿verdad? Definitivamente no, porque eso no es posible, porque no proviene de Dios, ¿verdad? Y no edifica. Pero dice el versículo número 8, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. El ejercicio corporal, ¿verdad? A veces nos preocupamos por nuestro físico, ¿va? Por nuestro cuerpo,
que se vea bonito. Hay quienes hasta hacen sus operacioncitas, ¿verdad? Pero hacer ejercicio es bueno, es saludable, ¿verdad? Para tener una vida sana. Pero eso no es todo, hermanos. Porque este cuerpo, hermanos, si nos damos cuenta, hermanos, los que somos ya de más años, como que poco a poco va decayendo, ¿verdad? Las fuerzas se van terminando. Lo que hacíamos cuando estábamos jóvenes, ya no lo podemos hacer, ¿verdad? Y nos vamos debilitando. Porque este cuerpo, hermanos, la verdad es que este cuerpo se va a quedar, ya no lo vamos a necesitar. Porque nuestra vida es eterna. Y nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, hermanos. Y nada, no lo vamos a necesitar. Porque eternamente, hermanos, vamos a disfrutar de juventud. ¿No se alegra usted por eso? Porque el Señor tiene ese plan para nosotros, hermanos. O sea que es cierto, es bueno que nos cuidemos, no quiero decir que no nos cuidemos, pero démosle más importancia, hermanos, a la formación de nuestra vida espiritual. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor. O sea, hermanos, los cristianos tenemos que ser piadosos, porque la palabra del Señor nos pide que lo seamos. Y esa vida venidera, hermanos, es la vida eterna que nosotros vamos a vivir. Como lo que el Señor alcanzó en nosotros, hermanos, la salvación y la vida eterna. Entonces, aquí tenemos que practicar esa piedad, porque eternamente vamos a ser piadosos, porque vamos a seguir exaltando y glorificando el nombre del Señor. Pero para que entendamos mejor, hermanos, lo que es la piedad, hermano, viene del griego eusebeia, que quiere decir devoción a Dios, respeto a Dios. Quiere decir tener temor a Dios. Que seamos reverentes ante su grandeza, ante su majestad, ante su divinidad. Que ante Él nosotros sintamos pequeñitos, y que a Él lo veamos sobre todas las cosas, porque Él es grande y poderoso, porque Él es maravilloso, Él es todo, hermanos. Entonces, tener piedad, hermanos, es tener profundo respeto a Dios, el creador de todo lo que existe. Porque el hombre no ha creado nada, hermanos. El hombre simplemente ha descubierto las cosas que Dios ya hizo. Vemos tantos metales preciosos, tantas cosas que el hombre ha descubierto, ya estaban hechas. El Señor el hombre solo desenterró. Encontró minas, pero el hombre no puede hacer nada. Ya todo lo dejó hecho nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, la piedad es la que nos inspira a amar a Dios sobre todas las cosas. Nos inspira a amar a Dios sobre todas las cosas, a ponerlo en primer lugar y no tenerlo. Voy a ir a la iglesia porque al fin y al cabo no tengo que hacer, ¿verdad? Ahora sí tengo tiempo. No es así, hermanos. Voy a ir a la iglesia porque necesito, porque tengo sed de adorar al Señor y de escuchar su palabra. Esa ansia, hermanos, es la que florece, que crece, hermanos, en el corazón del verdadero cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que agrada a Dios, hermanos? Todas esas cosas maravillosas que Él espera de nosotros. Que tengamos fe en Él. Eso es agradable a Dios. Dice que sin fe, dice el Señor, es imposible agradar a Dios. ¿Qué otra cosa agrada a Dios, hermanos? Orar en todo tiempo. Eso agrada a Dios, que seamos dependientes de Él, hermanos. Eso para Él, hermanos, es adorarlo, es exaltarlo. Porque nosotros los hombres no somos autosuficientes. Otra cosa que agrada a Dios, hermanos, que leamos su palabra. A Él le interesa, hermanos, cuando un cristiano, cuando un hijo de Él escudriña las Escrituras, Él se alegra, hermanos, porque hay alguien que está buscando su voluntad. Hay alguien que quiere saber qué es lo que Él dejó escrito aquí, estos misterios que están aquí encubiertos y que siguen encubiertos mientras no los escudriñemos. Pero esas cosas agradan a Dios, hermanos.
Agradar a Dios, hermanos, es servirle con gozo, servirle con alegría. No, hermanos, es que solo a mí me ponen, es que solamente yo lo hago. No, hermanos, hacer las cosas con gozo, con alegría, porque hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no es poco lo que Él ha hecho, hermanos. Nos ha salvado, hermanos, de una condenación segura. Agradar a Dios, hermanos, es poner en práctica los dones que Él nos ha dado. Los dones, hermanos, no es para guardarlos, no es para que estén ahí quietos, solamente internamente. Es para que nos levantemos y veamos, hermanos, en qué puedo poner en práctica aquí lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y trabajar por medio de eso que el Señor nos ha dado en la obra del Señor, ponerlo al servicio del Señor, porque para eso lo dio, porque dice que Él dio los dones para edificación de la iglesia. No es para edificación ni para que el que lo tiene se enorgullezca, porque eso es lo común. Los dones, la mayor parte, hermanos, los usan para vanagloriarse, pero ese no es el propósito de Dios. Es para edificación de la iglesia. ¿Se da cuenta qué importante es poner en práctica, hermanos, esos dones que el Señor nos ha dado? Porque Él dice que a todos Él nos da conforme Él quiere. Y nadie se queda sin recibir un don, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos ha hecho, como lo explica el apóstol Pablo, como un cuerpo, que todos tenemos una función en la iglesia. Amén. Y hay muchas cosas, hermanos, que al Señor le encanta que nosotros hagamos como sus hijos. Y quizá vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo avanza, hermanos. Entonces ya queda claro, hermanos, que ser piadosos, hermanos, es poner a Dios en primer lugar. No importa, hermanos, las situaciones que estemos viviendo, en todo tiempo. No importa que estemos pasando pruebas, porque todos pasamos pruebas, hermanos. Usted dirá, pero usted no ha pasado las que yo paso. Claro que pasamos, hermanos. Y entre más, hermanos, uno se propone servirle al Señor, más fuertes son las pruebas, más duras y más pesadas. Porque el Señor pone las pruebas de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra fe, a nuestra confianza en Él. Y en cuanto más yo estoy creciendo, hermanos, la prueba va a ser más fuerte. Así es, pero lo lindo es, hermanos, que no va a poner al Señor algo más pesado de lo que nosotros no podamos llevar. Porque Él sabe hasta dónde podemos, hermanos. Entonces, esa piedad, hermanos, todos los cristianos debemos de ponerla en práctica. Pero también, hermanos, la piedad es con relación a Dios, pero es también con relación a nuestro prójimo. Y es poner en acción, hermanos, en función todas las cosas que podamos hacer para ayudar a nuestro prójimo. Pero la piedad que es para nuestro prójimo es una piedad muy diferente. No es una piedad, hermanos, que enaltezca al hombre, sino es una piedad, hermanos, que nos da ese sentido de amor por nuestro prójimo. Tener misericordia por nuestro prójimo. Tener compasión por nuestro prójimo. Ver al necesitado y no solamente verle y decir, voy a orar por ti, no, ayudarle en lo que se pueda. Eso es tener compasión, tener misericordia y sobre todo darle el mensaje de salvación para que él también, hermanos, tenga la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos, pero esto no tiene que ser solamente a las personas que nosotros amamos o queremos, sino que es para toda persona, no importa, hermanos, que esa persona no la conozcamos. Hay muchos ejemplos de piedad en la iglesia, hermanos. Hay muchos. En Habacuc, hermano, está una palabra aparece ahí la pantalla. Habacuc 2. No apunté la cita.
Pero lo que dice Habacuc 2, hermanos, viendo, hermanos, la actitud de un hombre piadoso, dice: Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho, y por eso, tiemblo en tu presencia. ¿Qué está demostrando aquí, hermanos, Habacuc? Que tiembla en su presencia. Está demostrando, hermanos, Habacuc, que él tiene respeto por Dios, que él tiene temor de Dios, que él está poniendo en práctica la piedad que el Señor demanda de nosotros. Entonces, hermanos, hay que desarrollar esa actitud de piedad. ¿Será que nosotros estamos poniendo en práctica, hermanos, esa piedad, esa actitud piadosa que el Señor demanda de nosotros? Y nosotros tenemos que ponerla en práctica. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo, hermanos? Ser reverentes en el servicio a Dios, donde quiera que estemos, no solamente en la iglesia. Tenemos que ser, hermanos, responsables en todo sentido, no solamente en las cosas de la iglesia, sino responsables en el trabajo, responsables en todo, ser puntuales, tener un buen comportamiento, hermanos, en la iglesia, en el templo, porque la iglesia merece respeto, hermanos. Participar en la adoración, hermanos, cuando se está aquí cantando. No andar ahí para arriba y para abajo, sino que ser piadoso delante de Dios, porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si venimos a la iglesia es para unirnos y juntos adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Cómo podemos, hermanos, también ser reverentes, ser piadosos con nuestro vestuario al venir a la casa del Señor, hermanos? No es que esté hablando de legalismo, pero venir a la casa del Señor tenemos que venir adecuadamente, hermanos. No podemos venir a la casa del Señor, hermanos, con un traje de deporte, ¿va? Porque esta no es cancha de fútbol, ni de básquetbol, ni de ningún deporte, ¿verdad? No podemos venir en short, ¿va? Porque no venimos a un picnic, ¿va? Son cositas, hermanos, que con estas cosas demostramos, hermanos, nuestra piedad. No es que vestirnos, hermanos, de acuerdo, hermanos, a como si nos vestimos en una playa, no es que sea malo. Aunque sí es malo, hermanos, mostrar más de lo que se debe mostrar, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y tenemos que andar en pudor, ¿verdad? Pero no estoy diciendo, hermanos, con esto de que tenemos que ser estrictos en que hay formas de vestimenta, sino, hermanos, que nuestra vestimenta sea honrosa, porque estamos siendo piadosos delante de un Dios que es temeroso, que es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetarlo. Eso es parte de la piedad, hermanos. Nuestro comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, estar masticando chicle, comiendo Tortrix o cosas así, ¿verdad? Chicle y pegarlo en la de eso. Eso es irreverencia. Yo aquí, gracias a Dios, no lo he visto, ¿verdad? Creo que hemos puesto en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lindo, hermanos. Porque lo mejor que nosotros podemos hacer es crecer en la palabra y ponerla en práctica, hermanos. Venir a la iglesia, hermano, no es simplemente venir a perder el tiempo, es venir a aprender qué demanda el Señor de nosotros. Y muchas veces, hermano, no nos gusta, ¿verdad? Pero hay que hacerle frente, hermanos. Porque ese es el cristianismo, hermanos. Ese es el cristianismo. Otro ejemplo, hermanos, que tenemos de un hombre reverente, hermanos, es Job. Job, hermanos, dice la palabra del Señor ahí en Job 1:1, que era un hombre íntegro, era un hombre perfecto y recto, dice la palabra del Señor. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que era un hombre piadoso, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a Job, hermanos? Era un hombre muy próspero, muy bendecido,
Pero Job, hermanos, perdió todo, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, sus animalitos que tenía, todo, hermanos. No, usted sabe la historia, no tenemos tiempo para hablar detenidamente, pero ¿qué pasó, hermanos, cuando Job vio todo esto, hermanos? Aquella ruina. ¿Cómo fue su comportamiento delante de Dios? En Job 1:20 dice Job, hermanos, entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, dice, y adoró. Qué ejemplo, hermanos, de hombre piadoso nos está dando aquí Job, hermanos. ¿Por qué vamos a claudicar en contra de Dios cuando Dios nos permite una prueba? Si Dios quizá le está permitiendo al enemigo, hermanos, que nos haga daño. Pero todo daño que el enemigo haga, hermanos, en nuestras vidas será perecedero, ¿verdad? Y adoró, dice, porque él tenía seguridad en quién era su Dios, hermanos. Y él sabía, hermanos, de que el Señor lo estaba permitiendo. Él tenía sus motivos, ¿verdad? Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Pero ¿por qué enojarnos? ¿Por qué lamentarnos cuando vienen las pruebas, hermanos? ¿Por qué? Si la palabra del Señor, hermanos, dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa palabra tiene que fortalecernos, hermanos, por dura que sea la prueba. Dijo Job en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, dice, volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, hermanos. Qué ejemplo, hermanos, de piedad de este hombre, hermanos, digno de imitar, hermanos. Eso es un hombre transformado, hermanos. Un hombre que tiene a Dios en primer lugar. O sea que muestra de piedad de este hombre, hermanos. ¿Cuáles son nuestras actitudes, hermanos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Si fuera a nosotros, hermanos, que nos hubiera pasado lo que le pasó a Job. Ahora estoy peor. Antes tenía mucho y ahora mire, tengo nada. Porque no nos gusta pasar el desierto, hermanos. Y en el desierto es donde Dios nos forma el carácter, hermanos, para ser fuertes. Pero a veces nos cuesta entender esto, hermanos. Por eso el Señor nos quiere que hablemos esta palabra, porque eso es lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, todo cristiano que realmente es piadoso, adora a Dios, hermanos, en todo momento. ¿Estamos preparados, hermanos, para adorar a Dios en todo tiempo? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Sé que hemos crecido, hermanos, y tenemos que tener libertad de decir amén, pastor. Amén. Porque si ponemos en práctica la palabra, hermanos, somos más que victoriosos. Amén. Pero ¿qué pasó con la mujer, hermanos? ¿Será que la mujer era piadosa? Nada que ver, ¿va? Una mujer sin piedad. Pues de ahí viene la palabra impío. Sin piedad. Dice entonces dijo la mujer, dice en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué boca, qué lengua, hermanos, sin respeto a un Dios soberano, hermanos. Maldice a Dios y muérete. Qué lengua, hermanos. ¿Dónde estará esa mujer? Ya se puede imaginar, ¿verdad? Porque a Dios, hermanos, no se le puede tratar así, hermanos. Cuidado con nuestra lengua, hermanos. La gran diferencia que hay, hermanos, en una persona piadosa y en una que no es piadosa. Pero hay de aquel, hermanos, que no sea reverente al Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, hermanos, ser reverente en medio de la prueba es una prueba, es un termómetro, hermanos, para poder ver cómo está nuestra madurez espiritual, cómo está nuestro crecimiento espiritual. Ahí se ve quién es quién, hermanos, cuando llega la prueba. Con una pequeña cosita, hermanos, ay, Dios, si no me saludaron. Ay, mejor me voy. Ay, con niñerías, hermanos. No, hermanos.
Tenemos que crecer, hermanos, no nos podemos quedar enanos, tenemos que ser fuertes, hermanos. Amén. Porque por nada del mundo, hermanos, mucho menos por una cosa sencilla, hermanos, por una mala mirada, porque no me saludaron. No, hermanos, no podemos ser niños todo el tiempo, hermanos. Por eso Pablo decía, hermanos, a Timoteo, que nos ejercitemos en la piedad. La piedad hay que ejercitarla, hermano, hay que buscar en qué ponerla en práctica. Hay que ejercitarla. Entonces, desecha las fábulas profanas y otros mitos semejantes. Ejercítate para la piedad. Entonces, ejercita, hermanos, haciendo buenas obras con relación a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, la piedad nos dirige a hacer el bien al prójimo, sea nuestro hermano o no lo sea, sea nuestro amigo o no lo sea, quien sea, hermanos. A quien nosotros tengamos la oportunidad de auxiliar, hagámoslo. Hagámoslo. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Estas ascuas, hermanos, es haciendo el bien a las personas que no nos desean el bien a nosotros. Es como que estamos nosotros, hermanos, haciéndonos ver ante los demás. Porque ascuas son como brasas de fuego, ¿verdad? Que nos hacen ver que estamos actuando de una manera correcta para que los demás vean en nosotros un ejemplo. Que aunque no nos amen, nosotros sí amamos. Y vamos a dar testimonio de nuestra fe, hermanos. Actuando correctamente ante las personas, hermanos, que aunque no nos amen, nosotros vamos a demostrarles, hermanos, que nosotros no vamos a pagar bien por bien. Porque dice el versículo número 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Que si alguien me hizo daño, hermano, yo voy a buscar algo más fuerte para desquitarme. No, hermano, esa no es una actitud de un cristiano. Esa no es una actitud piadosa. No es una actitud piadosa. Tenemos que buscar, hermanos. Y en la palabra del Señor, hermanos, existen ejemplos, hermanos. Ejemplos de hombres piadosos. Así como vimos a Job, ¿verdad? Hay hombres piadosos. Habacuc tenía temor de Dios, ¿verdad? Tenía temor de Dios y respeto por Dios. Pero como otro ejemplo, hermanos, que podemos encontrar, hermanos, de piedad hacia el prójimo. El ejemplo bien claro, hermanos, es la actitud del buen samaritano. Esta historia la encontramos, hermanos, ahí en Lucas 10, a partir del versículo 25. Que había un hombre, hermanos, intérprete de la ley, ¿verdad? Imagínense, intérprete de la ley, lleno de ignorancia, a pesar de... Y le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? El hombre conocía de la palabra porque era escriba. Y en la punta de la lengua tenía la respuesta. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía la palabra, sabía la ley. Y Jesús le dijo, bien has dicho, ¿verdad que lo sabes? Haz esto, le dijo, y vivirás. Jesús le dijo que lo hiciera con su prójimo. Pero este hombre, hermanos, para justificarse y decir, como haciéndose el loco, ¿verdad? Como muchas veces hacemos nosotros, y le dice, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Un escriba, hermanos, y diciendo que no sabía quién era el prójimo. Y Jesús, que es el hombre de la paciencia, hermanos, le habló y le puso por ejemplo, hermanos, al buen samaritano. De ese hombre le dice Jesús la historia ustedes saben la historia, hermanos, de que descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo encontraron unos ladrones y lo golpearon y lo dejaron tirado. ¿Pero qué pasó?
Estaba ahí, dice que apareció un sacerdote, un religioso, un hombre que era de los que servían en el templo, imagínense. ¿Pero qué pasó? Lo vio y siguió su camino. Muchas veces podemos actuar como un sacerdote, como un religioso. ¿Y después qué pasó? Pasó un levita, el que estaba encargado de la alabanza, hermanos, en el templo. Pero muchas veces nos ocupamos en cosas que no son importantes, hermanos, y nos queremos justificar para no hacer el bien al prójimo. Y dice que lo vio, pero también se fue de paso. No le importó. ¿Pero qué pasó? Después pasó un samaritano, hermanos, el menos indicado, al que los judíos tenían por pecadores, porque no se merecían la salvación. Y dice que este hombre samaritano, ese que se acercó a él, dice, qué lindo, hermanos, iba en su caballo, se bajó de su caballo, no tenía orgullo para mantenerse en el caballo, se bajó, hermano, dice que acercándose empezó y vendó sus heridas, hermanos. Dice que lo curó, le vendó sus heridas, le puso aceite y vino, porque esa era lo que se hacía en aquellos tiempos para sanar heridas, y poniéndolo en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón, dice, y cuidó de él. Dedicó de su tiempo, hermanos, para atender a su prójimo. Y todavía, al siguiente día, cuando ya se tenía que ir, sacó 2 denarios, dice, y se los dio al mesonero. 2 denarios, hermanos. No era poco. Era el salario de 2 días. Y ese hombre no lo conocía. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de este hombre que fue asaltado? Qué fácil, ¿va? El que usó de misericordia. Entonces, hermanos, nuestro prójimo, hermanos, en todo tiempo va a estar a nuestro lado. Nuestro prójimo, hermanos, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, no importa quién sea, hermanos. Si queremos ver los ojos puestos en nosotros de parte de nuestro Dios y que Él se alegre de nosotros, hermanos, pongámoslo en práctica. Ser piadosos, hermanos, con las personas que aún no conocemos. Eso es, hermanos, lo que nos identifica como verdaderos cristianos. Ser diferentes al montón. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Hay que ser piadosos, hermanos, en todo sentido. Hay que ser piadosos con la familia, ¿sabía usted? Con la esposa. Hay que respetarla. Al esposo hay que respetarlo. A los padres hay que respetarlos. A los hijos tenemos que respetarlos. Porque la piedad que el Señor nos demanda también aquí se pone en práctica. ¿Qué sería, hermanos, maltratarnos nosotros, hermanos, y que el vecino se dé cuenta y van a la iglesia Remanente Vida Nueva? Y mírenlo cómo se gritan, cómo se ven cuando se tiran las cosas. No, ¿verdad? Aquí no hay, hermanos. Aquí no, porque ponemos en práctica la palabra del Señor, hermanos. Ni palabras que hieran, hermanos, a nuestro prójimo, ¿verdad? Dios nos guarde, hermanos. Con esta lengua, hermanos, que adoramos a Dios, también bendigamos, hermanos, a nuestro prójimo. Amén. ¿Qué dice Timoteo 5:4? Oiga, hijos que se quedaron sin su mamá. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. No se haga loco. Hijos. El haber perdido, hermanos, a un padre, a una madre, a un padre no quiere decir, hermanos, que no tenemos responsabilidades.
Dice que sea piadoso para con su propia familia y recompense a sus padres, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué le parece? Es responsabilidad, hermanos, de los hijos ayudar a su madre cuando ella se queda sola. Sé que ser piadoso no es fácil, hermanos, pero no es imposible. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, y el Espíritu de Dios es el que nos impulsa a hacer el bien. Y no hay excusa, hermanos. Hay excusa para los que no tienen a Cristo porque ellos no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios. Sé que habrán momentos difíciles, pero hay que seguir siendo piadosos, hermanos. Porque no es fácil, hermanos. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo número 12. Y también dice, todos los que quieran vivir piadosamente, mire, oiga lo que va a decir a continuación. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Cómo es eso, hermanos? Pues a mí me dijeron que cuando en la iglesia todo iba a ser bonito, ¿verdad? Todo iba a ser victorioso, ¿verdad? No, hermanos. Si queremos ser piadosos, vamos a estar en persecución, dice. O sea que, hermanos, nada que ver con esas falsas enseñanzas, hermanos, de que todo es felicidad, de que todo es prosperidad. De que si estamos prosperados es porque el Señor, hermanos, está agradado con nosotros. No, eso no dice la palabra del Señor, hermanos. Eso no lo dice en ningún lugar. Simplemente han malinterpretado la palabra del Señor sin tomar en cuenta los versículos que leen, sabiendo qué es lo que está diciendo de acuerdo al tema o al contexto que está escrito en la palabra del Señor. Y sacan doctrinas de demonios. Pero Dios nos libre, hermanos. Por eso necesitamos, hermanos, escudriñar las Escrituras. Por eso les predicamos aquí la palabra del Señor, hermanos. Porque no queremos, hermanos, que el Señor nos diga qué hiciste con la iglesia. Yo no quiero, hermanos, reproches del Señor el día que nos toque que dar cuentas, hermanos. Aunque a veces no es fácil, pero lo tengo que hacer. Y el que quiera recibir la palabra, gloria a Dios, hermanos. Que la reciba, crezca en el Señor, hermanos. ¿Verdad? Porque no la quiera recibir, pues yo no tengo ningún problema. Porque el Señor no me lo va a demandar. Pero lo lindo, hermano, ya estamos por terminar, que hay promesas también, hermanos. Hay promesas, hermanos. Esas promesas, hermanos, las encontramos ahí en 2 de Pedro 1, 10, 11. Hablamos esto hace unos domingos, hermanos, donde menciona acerca de la piedad, porque ahí son muchas cualidades que tenemos que tener los cristianos. No solo la piedad, hermano, no voy a decir que solo eso, no hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que poner en práctica. Aquí en 2 de Pedro 10, 11, pero en el contexto, hermanos, antes de como el versículo 7 más o menos, hay un contexto que dice el apóstol Pedro, hermanos, que dice que a la fe hay que añadirle virtud. A la virtud hay que agregarle conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Al dominio propio dice que tenemos que agregarle, añadirle nosotros paciencia. Al afecto fraternal tenemos que añadirle afecto fraternal. Cuando yo les daba este mensaje hace unas 3 semanas, somos nosotros quienes tenemos que ir añadiendo. No es Dios el que lo va a añadir. No vamos a decir, ay Señor, dame fe, dame conocimiento, dame dominio propio. No, somos nosotros que tenemos que ir añadiendo, hermanos, poniendo en práctica la palabra que nosotros hemos aprendido. Pero también, hermanos, aquí dice, al amor, dice, añade piedad. O sea que todos van enlazados, que es el tema que estamos hablando ahora, hermano, la piedad. Va enlazado con todos estos, principiando por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa fe que nos hizo nacer de nuevo. Amén. Pero las promesas están aquí, hermanos, en 2 de Pedro, empezando en el versículo número 8. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros
y abundan, no os dejarán estar ociosos. No estaremos ahí, hermanos, perdiendo el tiempo. Estaremos ocupados, hermanos, en las cosas de Dios. Ni sin fruto, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque daremos fruto porque conocemos de Él, hermanos. Y sabemos qué poner en práctica. ¿Qué el Señor demanda de nosotros? Y el versículo número 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Mire qué clave la que estamos recibiendo aquí, hermanos. Haciendo estas cosas, no vamos a caer. No vamos a volver al mundo. No vamos a volver al vómito, les decía el apóstol Pedro, hermanos, hablando fuertemente, hermanos. Sino que seguiremos perseverando, hermanos, en esa gracia de nuestro Dios. Y es el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Mire, estas son las promesas del Señor, hermanos, al ser piadosos. Dice, se nos dará entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esa es la promesa, hermanos. Porque el verdadero cristiano, lógicamente, va a poner en práctica la piedad. Y lógicamente, hermanos, vamos a ir al cielo. Porque aquí estamos ensayando, como les dije al principio, para seguir siendo piadosos por la eternidad, hermanos. Porque siempre estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Día y noche, juntamente con los arcángeles, con los ángeles, con los serafines y los querubines. Gloria al Señor. Y recordando nuevamente el 4:8 de 1 Timoteo, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Se da cuenta cómo compaginan los últimos versículos que leímos con los versículos que empezamos? Promesa de vida eterna, hermanos. En la vida presente dice, y en la vida venidera, o sea, en la vida eterna. O sea, hermanos, vale la pena ser piadosos, ser reverentes, ser respetuosos de nuestro Dios. Vale la pena ser piadosos con nuestro prójimo. Entonces, hermanos, después de leer todo esto, de estudiar todo esto, ¿qué entendemos, hermanos? Que solamente, hermanos, los nacidos de nuevo, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo de Dios, a quienes hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, somos los únicos a quienes el Señor nos demanda ser piadosos. Porque nosotros somos sus hijos y Él nos da órdenes, porque Él es nuestro Padre. Él da órdenes a sus hijos. Hagan esto, hagan lo otro, porque lo dejó escrito aquí. Un padre, hermanos, un padre, de ejemplo, yo vivo los hijos del vecino, por ejemplo, de la casa de enfrente. Yo no le voy a decir nada a los hijos de la casa de enfrente porque no son mis hijos, pero a los míos, hermanos. Yo tengo la responsabilidad y obligación de decirles, hermanos, de instruirlos, de decirles cómo es la vida en el Señor, cómo comportarse. Pero los hijos del vecino a mí no me interesan. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Él no cuida a hijos bastardos, pero sí a sus hijos, porque los ama. Y si es necesario, los disciplina. Amén, hermanos. Así, hermanos, que seamos piadosos y no esperemos la disciplina del Señor, hermanos. Porque Él es nuestro Padre y no está para corregir, hermanos, a los que no son sus hijos, pero sí a nosotros. Amén. Esa es la palabra del Señor que Dios tenía para nosotros hoy, hermanos. Espero la hayan recibido y que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Que seamos piadosos y reverentes delante de nuestro Dios. Pero también quiero en esta hora hacer la invitación, quizá un amigo o en esta noche alguien que esté presente,
quizá por algún motivo esté apartado de Dios. Usted que está en las redes sociales ha escuchado este mensaje y ha tocado su corazón, y usted quiere tener derecho a estos regalos de Dios y poder ser parte de esas personas que el Señor nos llama a ser piadosos para con Él. Este es el día que usted lo puede hacer, y únicamente lo podemos recibir a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dice Hebreos 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Si hoy el Señor nos habló, pongamos la atención a la voz de Dios y no aprovechemos la oportunidad de rendirnos a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y únicamente así, hermanos, Él entrará a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón, porque Él ya nos justificará a través de nuestro arrepentimiento y entrará a nosotros y será nuestro guía, nuestro consuelo, será nuestra paz y nos guiará a toda verdad. Pongámonos en pie, hermanos. Si alguien en esta hora quiere hacer un voto con Dios, este es el momento de abrir su corazón, de abrir su boca y confesar delante del Señor que usted está arrepentido porque le ha ofendido tantas veces con su indiferencia, con sus pecados y con tantas cosas que hacemos los humanos. Si quiere hacerlo, usted que me ve a través de las redes sociales, a través de la televisión, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora me dirijo a ti, Padre amado, y te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tener misericordia de mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre bendito, por tu muerte en la cruz, por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma, por la vida eterna. Ayúdame, Padre Santo bendito, a partir de hoy a ser piadoso, Señor, para poder obedecerte y poder respetarte, para poder ser temeroso de ti. Que no me escondas, Señor bendito, del hombre, porque de ti no lo puedo hacer, Señor. El hombre lo puedo engañar, pero a ti no, Señor. Ahora, Señor, me descubro delante de ti, Señor, porque sé que tú eres un Dios todopoderoso que escudriña, Señor bendito, aún los pensamientos del corazón del hombre. Gracias, Padre bendito, por este momento tan lindo que me permites de recibirte, Señor, de honrarte, Señor, y de recibir tu salvación. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos de las redes sociales, Dios les bendiga. Gracias por haber estado hasta este momento en comunión en sintonía con Iglesia Remanente Vida Nueva. Que el Señor les bendiga. Pase feliz noche. Le invitamos para que el próximo domingo nuevamente se dé cita a la misma hora de hoy. Vamos